Keiko Sofía, antes de que tuviera noción de quién era el padre y la importancia del padre. Sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia? ¿Quién era Keiko antes de que la política y el rol público llegara a moldearla? Siempre he sido una niña responsable. Soy la mayor de 4 hermanos. Por lo tanto, ese rol de ser hermana mayor me daba a mí una responsabilidad adicional sin haberlo pedido. Lo segundo, soy hija de 2 ingenieros. Mi papá era ingeniero agrónomo y mi mamá ingeniero civil. Entonces, siempre he sido metódica también, porque he tenido esa enseñanza en casa. Numérico, matemático, estadístico, proyectado, preparándonos. Lo tercero es que he sido una niña muy juguetona. Y he sido, sobre todo, criada con mucho amor de mamá y de mi abuela paterna, la mamá de mi papá, vivió con nosotros. Entonces, el amor del abuelo es un amor distinto al de padre, ¿no? Entonces, tuve ese privilegio de recibir el amor, la crianza de mis padres, estrictos, sí, pero también de ese amor de engreimiento que me dio mi abuelita. Es difícil tener una vida donde desde muy joven tú llegaste al escrutinio público a los 19 años. En realidad, Antes. mi padre llega a la segunda vuelta en abril del año 90 y yo cumplí 15 años en mayo del 90. Entonces, ya en ese entonces, prácticamente todos los periodistas empezaron a estar cerca de la casa y acompañarnos a lo largo de nuestras vidas en los momentos más importantes. Tenía 15 años, Ismael. ¿Qué sientes que le robó a la niña o a esa adolescente ese ente público? Fue difícil entender cómo se transformaban nuestras vidas por las responsabilidades que mis padres estaban asumiendo. Y fue triplemente más duro porque el Perú vivió épocas de terrorismo, ¿no? Con Sendero Luminoso y el MRTA. Y por lo tanto, el protocolo de seguridad que teníamos los hijos del presidente era muy estricto. Entonces yo he podido salir con algún amigo, he podido tener un enamorado, un chico valiente que me invitó a ir al cine, pero tú te imaginas ir al cine y saber que estaba siendo observada por 7 personas, 3 filas Me más imagino atrás. que ni un beso me atrevería yo a dar. Por supuesto, era No, muy porque, difícil. claro, esa cantidad de chaperones no invitados. Exactamente, pero la escolta presidencial trataba de darme mi espacio, mi oxígeno, pero hubieron muchos sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios, porque a los 19 años, en el medio del divorcio de mis padres, y con el respaldo de mi mamá, asumo un rol mucho más grande que fue ser primera dama del Perú. Qué detalle el que has dicho con el respaldo de mi mamá, porque mucha gente piensa que tú eres hija de papá. Yo aquí tengo que pedirte permiso para hacerte preguntas incómodas. Por favor. ¿Ok? Mucha gente dice que tú eres hijo de papá, y es cierto, muchas niñas son más hacia el padre que hacia la madre. Mucha gente resiente que cuando tu mamá denuncia públicamente a tu padre, Alberto Fujimori, de tortura, de ser un tirano, etcétera, tú apoyaste más a tu papá y aceptaste el pedido de ser primera dama, y mucha gente siente que eso fue como una traición hacia tu madre. Pero tú acabas de decir, con el respaldo de mi madre, yo fui primera dama. Cuéntame más. Durante muchos años se han dicho muchas narrativas alrededor mío, y hay muchas leyendas falsas creadas, y esta es una de ellas. Cuando mis padres se estaban divorciando y yo estaba en segundo año estudiando en Boston, mi papá me llama y me dice, como sabes, ya me voy a separar de tu mamá, y cuando hayan eventos protocolares me encantaría que tú pudieras acompañarme y que cumplas la función de primera dama. Entonces, mi primera respuesta inmediata fue decirle, ¿sabes qué, papá? De ninguna manera, estoy estudiando en la universidad y me parece una responsabilidad muy grande que no voy a poder asumir por la edad, por las circunstancias en las que estoy, y porque no quiero hacerlo en medio del divorcio de los dos. ¿Ok? Él me dijo, bueno, está bien. Colgué el teléfono y lo primero que hago es llamar a mi mamá. Digo, mami, mi papá me ha hecho esta propuesta. Y ella, siempre tan risueña y tan directa como era mi mamá, me dice, oye, me parece una excelente idea. Sería lo único bueno que hace tu papá. Es su sarcasmo, ¿no? Por supuesto. Wow, el sarcasmo. Así es. Y me dice, yo creo que lo podrías hacer muy bien. Es una gran oportunidad para ti y para nuestro país. Yo, mami, pero estoy acá estudiando. Y me dice, mira, creo que en tus vacaciones, y cada vez que tengas vacaciones, podemos organizarte, hacer que cumplas tus funciones y sobre todo que puedas asumir el rol que ella estaba dejando, que quería tanto, que era ser la presidenta de la Fundación por los Niños del Perú. Una fundación que ayudaba a niños en estado de abandono. Y por el terrorismo, tuvimos miles de niños en estado de abandono. Entonces me dijo, a mí me encantaría que tú puedas asumir también esa responsabilidad. Piénsalo, yo te voy a apoyar. Y yo creo que tu papá también va a estar contento. Entonces, después de esa conversación, volví a llamar a mi padre. Y le dije, mi mamá está totalmente de acuerdo. Así es que, bueno, si voy a tener el respaldo de ambos, voy a asumir esa oportunidad. Así es que recuerdo que un mes después, mi primer evento fue en la Cumbre de las Américas, The Summit of the Americas, Claro, con el presidente Clinton y Hillary Clinton.
Eran 33 primeras damas, pero ya me habían avisado y me dijeron, mira, Keiko, no te tienes que estresar, hay 3 primeras damas asignadas, son ellas las que van a hacer el uso de la palabra, y tú solamente tienes que acompañar y sonreír y tomarte las fotos. Va a ser bien tedioso, pero no hay nada, digamos, adicional para ti. Perfecto. Entonces, estábamos las primeras damas en un foro muy grande, presidido además por Hillary Clinton. Habían hablado las 3 primeras damas y la señora Clinton empieza a hacer su cierre y dice, bueno, si alguien tiene algo más que decir, alguna pregunta, sugerencia que hacer. Y yo dentro de mí, Ismael, o sea, me picaba mis pies, decía, tengo que dejar la voz de la mujer peruana y joven. No, levanté mi brazo, ¿no? Y dije, bueno, Ya veo a quién salió Kiara, tu hija de 18 años. Las dos, mis dos hijas. Pero tienen... ella es la más vocal en redes, ¿no? Es muy vocal. Kiara. Es muy vocal. Pero continúa con tu cuento, es que ya estoy sacando como que, wow, de la madre nace la hija. Muy bien. Y entonces hablé de la importancia que tiene la educación, sobre todo para los jóvenes, y que debe ser la herramienta más importante como políticas públicas que se deben implementar en nuestros países. Mis piernas me temblaban, mis manos me sudaban, pero hablé. Wow. Y la señora Clinton fue muy generosa, me felicitó, por supuesto que fui muy aplaudida. Y creo que esa es una de las recomendaciones que yo siempre le doy a los jóvenes. Sí. Oportunidades así se presentan muy pocas veces. Correcto. Tú las tomas o las dejas. El poder de tu voz. Así es. El poder de tu voz. Sí. De sacar la voz de un ser humano para aprovechar ese momento. Sí. Y esa autopercepción y autoconfianza. Y yo creo que ese día le tomaste el gusto. Al liderazgo público. Y entendí que no tienes que gritar, uno tiene que ser auténtico. Hablé 3 minutos, suficiente, pero dejé sentada la importancia del tema de la educación y la presencia de la voz de la juventud en un foro tan importante. Ese fue mi primer evento, tenía 19 años, y a partir de ahí empieza el roller coaster de mi vida. Una montaña rusa que estás en el prime time de la vida y ya la serie que se haría sobre ti lleva unos cuantos capítulos. Y eso es una vida interesante. Yo me leí todo porque obviamente por años como periodista, quien no seguía el tema de Keiko Fujimori, el fujimorismo, etcétera. Pero otra cosa es cuando uno se dedica a ver los temas de familia y todo lo demás, que todo eso de verdad es una historia interesante y eres una persona muy joven. Todo lo que te queda es aún más importante de lo que has vivido ya. Sobre tu madre, porque me gustaría entonces entender qué tan estrecho fue el vínculo. ¿No es real que entre ustedes hubo discordia, separación y luego reconciliación? ¿O tú piensas en tu mamá? Sí. ¿Qué sientes? Mi mamá siempre fue la persona risueña de la casa, ¿no? Mi papá siempre fue muy formal, pero ella era la que le gustaba manejar a toda velocidad, la que nos enseñaba en los veranos los cursos que íbamos a aprender el año siguiente en el colegio, la que me compraba ropa, ¿no? Porque decía, te tienes que ver siempre bonita. Fue mi gran amiga, cómplice de mis travesuras, porque ella era más traviesa que yo. Y en el medio del proceso del divorcio, mis hermanos y yo, Hiro y yo, somos los mayores. Nosotros no teníamos que decidir porque ya éramos mayor de edad, pero Sachi y Kenji, y conversamos los 4, Sachi decidió que la patria potestad la iba a tener mi madre y Kenji decidió por mi padre. De tal manera que estuviésemos todos acompañando a ambos. Las Navidades, y quienes son hijos de padres divorciados saben perfectamente que lo que hay que hacer es organizarnos, ¿no? Entonces era el 24 en la noche con mi mamá y el 25 con mi papá. Ya después todo Ellos esto... no se hablaban, mamá y papá. Por muchos años... O sea, ¿tuvieron un divorcio peor que el de Shakira y Piqué? Sí. Fue... Los míos igual. ¿Fueron 2 analfabetos emocionales tus padres entre ellos? Yo creo que las responsabilidades los fue distanciando y la falta de comunicación, porque el divorcio es de 2. Correcto. La pelea es de 2. Sí, pero uno puede divorciarse y entender que hay hijos que son fruto de donde hubo amor. O uno puede divorciarse y desentenderse de eso y cultivar un lenguaje de odio, de una conciencia no elevada. Yo lo digo por mis padres. Y yo perdoné eso. Yo vengo también de un divorcio donde sentí y sufrí abandono. Y el lenguaje de odio de uno contra la otra y la otra contra el otro. Esa es mi realidad. ¿Cuál fue la tuya? Para mí, porque sí tuve que ir a terapia, para mí fue entender años después que el divorcio era entre ellos. Y no era entre los padres y los hijos. Y pude entender también que hay momentos en que las parejas ya no funcionan y que lo más saludable es esa separación. Mis padres no se hablaron por mucho tiempo, pero luego, después de décadas, se perdonaron, se amistaron. Wow. Mi padre, en un periodo de libertad, vuelve a hablar con mi madre, va al fondo que tenía mi madre, y cuando mi padre sale en libertad, él se queda a dormir y se queda a vivir conmigo en casa. Y él se va de este mundo en el cuarto y en la cama de mi madre. Wow. Así es. Entonces... tenemos algo en común. ¿Sabes que a pedido mío, mi madre, que por años no le habló a mi padre, el gobierno de Cuba a mí me prohibió por ser alguien que piensa tan diferente, porque el comunismo y yo no nos llevamos. El comunismo para mí es la mierda más grande que la sociedad puede experimentar, y pagué el precio de 15 años sin ir a Cuba y que yo no pudiera despedir a mi padre. Pero antes de que mi padre muriera, mi madre fue en nombre mío, que no lo quería hacer,
a decir estoy aquí en nombre de Ismael. Y ocurrió ese milagro. Se perdonaron, lloraron. Y mi padre murió más aliviado y mi madre no se ha quedado con la culpa de decir se fue tu padre y yo jamás lo perdoné. Y ocurrió ese milagro. Y yo sentí un alivio. De hecho, me alegré de no haber podido yo estar en Cuba. Porque sí, claro, si exactamente. Ido, eso no hubiera ocurrido entre ellos. Sí, nosotros tuvimos una historia parecida. Mi mamá se fue hace 4 años y medio más o menos y le detectaron un cáncer fulminante a los pulmones y ya luego los ganglios. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos mucho tiempo, pero luego los médicos nos dijeron a mi hermana y a mí, ¿hay alguien que tu mamá está esperando? ¿Hay algún mensaje que ella todavía no ha recibido? Entonces le decimos, ¿por qué? Y nos dicen, tu mamá debió irse ya hace unos días atrás, pero está resistiendo. Entonces terminó esta reunión con los médicos y mi hermana y yo dijimos, falta que mi papá se despida de ella. Wow. Entonces mi hermana se fue al penal, porque mi padre estaba en el penal, y le dijimos, ok, vas a llamar al teléfono de mi hermana al día siguiente y vamos a asegurarnos, vamos a hablar con los médicos porque están en cuidados intensivos, de poder ingresar con el celular para que ella escuche tu voz y te puedas despedir. E hicimos lo mismo con mi hermano que estaba en Japón. Fue muy bonitas las palabras que mi papá le dijo a mi mamá. Le dijo, Susana, tenemos 4 hijos hermosos, 5 nietos maravillosos, hemos cumplido. Keiko y Kenji se han reconciliado, porque además estuvimos peleados mi hermano y yo. Sí. Se han reconciliado. Si tienes que partir, anda yendo. Wow. Y me esperas. Tan lindas esas palabras. Mi madre se fue 8 horas después de escuchar la voz de mi padre. Y yo creo que ella siempre decía, ¿no?, que ella era mujer de un solo hombre. Y mi madre solo tuvo... O sea, ella leyó solo un libro. Sí. Un libro en la vida. Bueno, mis hermanas y yo le decíamos, mamá, pero estás divorciada, eres guapísima. Nunca quiso... Yo espero que tú no sigas el ejemplo de tu madre. Yo espero que tampoco. Me encanta, porque yo le digo a la gente, Dios mío, ¿cómo vas a haber tú leído un único libro? Bueno, quizás la Biblia te hace culto y es el único. Vamos a tu papá. Sí. Porque yo no sé qué sientes tú, pero wow. Yo leía los titulares en la prensa americana, no tanto en español, pero en el Wall Street Journal y el Washington Post, que ya anunciaban tu victoria, pero antes de tu nombre estaba en casi todos The Daughter of a Dictator, The Daughter of a Tyrant, la hija de un dictador, la hija de un tirano. Y yo lo sentí. Yo dije, ¿qué sentirías tú? Wow, si lees un titular así, ¿no? Tu papá fue una figura muy polémica en este país. Hay muchos que lo admiran y lo tienen en un pedestal porque luchó contra el terrorismo, acabó con Sendero Luminoso, grupos guerrilleros, la economía y el crecimiento del país se vio visible, pero otros dicen, sí, pero fue un dictador y hubo violaciones probadas de derechos humanos y, en fin, se le condenó, etc. ¿Qué sientes tú cuando lees esos titulares? Primero, aprendí a leer las cosas con la distancia de vida y entendiendo de dónde viene, ¿ok? Entonces, cuando uno lee las noticias y uno es un personaje público, primero ya no te afecta, ¿no? Wow. Segundo, la mejor manera de describir lo que significó mi padre para nuestro país es la manera como fue despedido. Y él fue despedido de manera multitudinaria y con los honores que le correspondían. El Perú se transformó después de sus 10 años de gobierno, con errores sin duda. Muchos, por supuesto, pero el Perú derrotó al terrorismo, recuperó la estabilidad y el crecimiento económico, pero sobre todo tuvo un estado presente de ayuda a los sectores más necesitados. Y esos resultados se transformaron primero en un legado y en un sentimiento que existe en mi país y que yo intento capitalizar, y en segundo lugar en una gratitud, y por eso que mi padre fue despedido de esa manera. Pero lo tercero, más allá de lo que puedan opinar la gente, es lo que siento yo de ser la hija de Alberto Fujimori y de Susan Iguchi. ¿Qué sientes? Yo siento profundo orgullo, satisfacción, alegría de saber que mi padre hizo muchísimo por nuestro país, con sus defectos, con sus virtudes, pero hoy el Perú es otro y es gracias a él. Y además yo no siento que Keiko, por lo que te he conocido y lo que hemos conversado, que Keiko nació para ser una copia mejorada de su padre. Yo siento que tú reclamas ser un original. Entonces, siendo el original que te toca, honrando a tu padre y a tu madre, Sí. ¿qué no adoptas de él? ¿Qué no quieres repetir de él? Mi padre, en su pragmatismo, no fue tan institucional. Y se ven en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, ¿no?, en su mala relación con los partidos políticos. Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de Derecho, de la democracia. Estoy en el esfuerzo de construir un partido político formal que perdure en el tiempo, que vaya más allá de mi apellido. Fuerza Popular tiene que ser un legado para mi país. Y esa es una primera gran diferencia. Habrán muchas, seguramente. En lo esencial, creo que vamos a trabajar muchísimo por recuperar la paz, porque hoy hay un miedo, no de terrorismo, un miedo frente a la delincuencia. Inseguridad. Muchísima es el mayor problema inseguridad. social de Perú. Así es, La ¿no? inseguridad. Entonces tengo un reto similar, recuperar el orden, pero también de devolverle la confianza y la esperanza a la gente. Porque en los últimos años, han pasado 25 años desde que mi padre renunció,
Y salvo el segundo gobierno del presidente García, que fue muy bueno, Sí. pero luego ha habido mucho abandono, muchas promesas no cumplidas, ¿no? Entonces, hoy yo siento a muchas personas que me miran y me dicen, Keiko, cumple, devuélvenos la paz, ¿no? La confianza. Así es. Y ese es mi gran reto, ese es mi gran objetivo, devolverle la confianza y la esperanza, la ilusión a las personas, Por favor, y eso yo también te lo pido. para que sigas viniendo. Sí, Isabel. por Sí. favor, yo amo este país.